En los vídeos anteriores hemos tratado de en qué consiste el seguro camino de la ciencia, en el que han ingresado tanto la lógica, la matemática como la física. Respecto a la matemática y la física, eh, hay que decir que no han sido siempre disciplinas científicas, sino que se han convertido en disciplinas científicas o han entrado, como dice Kant, en el seguro camino de la ciencia, después de que se haya obrado cierta revolución, cierto cambio, cierta inversión en el modo de pensar de cada una de ellas, y que consiste en que como conocimientos teóricos que son, tienen que determinar a priori sus objetos. Es decir, en vez de partir de la experiencia para partir de allí tratar de derivar los conocimientos, se parte a priori, la razón construye a priori algo y a partir de eso pues va a la experiencia ya armada con todas estas cosas. Caso de la matemática, esto se convertía en método deductivo, en el que en la intuición construíamos según conceptos las figuras y luego a partir de esas figuras que hemos construido en nuestra intuición deducíamos ciertos teoremas que luego se cumplen, los aplicamos a la experiencia. Y en el caso de la física, este método consistía en el método experimental, en el que la razón a partir de los principios diseña ciertos experimentos y con los cuales obliga a la naturaleza a responder a sus propias preguntas. Es decir, en ambas disciplinas la revolución en el modo de pensar consiste en convertirse en conocimientos verdaderamente teóricos, es decir, en determinar a priori, en hacer algo a priori, en que antes e independientemente de la experiencia, la razón determina sus objetos. Bien, después de eso, Kant constata que la metafísica no es una ciencia, porque no hay progreso en ella, no hay acuerdo, no se cumplen todos esos requisitos que sí que se dan en la lógica, en la matemática y en la física. Y se plantea que, sin embargo, la metafísica, aunque no es una disciplina científica, vale la pena cuestionarse acerca de ella, porque parece que la naturaleza de la metafísica está íntimamente relacionada con la propia razón. Es decir, el hecho de que nos planteemos preguntas metafísicas no es un accidente. Incluso dice Kant que es algo que ocurriría necesariamente aunque nos viéramos reducidos a la más absoluta barbarie. Dejaríamos de hacer matemáticas y física seguramente, pero siempre mantendríamos nuestros anhelos metafísicos y esas cuestiones metafísicas. Parece que son preguntas que hunden sus raíces en la propia naturaleza de la razón. Y por lo tanto vale la pena preguntarse si es posible que la metafísica es una ciencia, porque si descubrimos después del análisis que no es posible, pues habrá que prevenirse contra esas aspiraciones de la razón. Y si es posible, pues ¿cómo puede la metafísica convertirse en una ciencia? En este vídeo vamos a tratar del párrafo 11, que digamos es el párrafo en el que Kant expone lo que se conoce como el giro copernicano. Básicamente la cuestión es, el resumen sería el siguiente: si, si en las matemáticas y la física se convirtieron en disciplinas científicas o ingresaron en el seguro del camino de la ciencia después de cierta revolución en el modo de pensar, se trata de ver en qué consiste esa revolución en el modo de pensar exactamente y ver si se puede conseguir una revolución semejante en el método de la metafísica. Porque si pudiéramos hacer revolucionar el método de la metafísica de manera semejante a como lo hemos hecho en matemáticas y en física, tal vez entonces la metafísica ingresaría por fin en el seguro camino de la ciencia. La cuestión entonces de este párrafo es ver en qué consiste ese giro o esa revolución que es necesaria para que una disciplina ingrese en el seguro camino de la ciencia. Bien, el texto que podemos ir leyendo y comentando, vamos a dividirlo en varias partes. De hecho, en estas diapositivas veremos aquí arriba en las esquinas que pone el párrafo 11 y se distingue la parte A, la B y la C. Hemos partiéndolo en trozos para intentar analizarlo mejor porque es realmente un momento importante del texto que estamos leyendo, del prólogo, y en él se expone una cuestión central que ya no vamos a abandonar, que de alguna manera es el método que va a estrenar o a probar o a ensayar Kant. Dice Kant, en mi opinión, los ejemplos de las matemáticas y de la ciencia natural, las cuales han llegado a ser
lo que ahora son, debido a una revolución repentinamente acaecida, serían lo bastante significativos para hacernos meditar sobre la parte esencial del cambio del modo de pensar que tan provechoso les ha resultado. Es decir, que tanto las matemáticas como la física han conseguido convertirse en ciencias debido a cierta revolución en el modo de pensar. Y esto, dice, es bastante significativo como para que pensemos sobre la parte esencial del cambio del modo de pensar, es decir, para pensar en qué consiste ese cambio en el modo de pensar que tan provechoso les ha resultado. Es decir, si esa revolución ha sido tan provechosa que han conseguido entrar en el seguro camino de la ciencia, pues hay que meditar sobre eso. Y también para imitarlos, al menos como un ensayo en la medida en que lo permite su analogía, como conocimientos racionales con la metafísica. Es decir, en la medida en que la metafísica también pretende ser un conocimiento racional, pues podríamos tratar de ensayar si esa revolución en el método de pensar que convirtió a las matemáticas y a la física en ciencias puede aplicarse también a la metafísica. Hasta ahora, dice Kant, se suponía que todos nuestros conocimientos debían regirse por los objetos. Pero con este presupuesto, todos los intentos de establecer a priori, mediante conceptos, algo sobre tales objetos, lo que ampliaría nuestro conocimiento, fracasaron. Bien, vamos a analizar esta afirmación de Kant. Dice que hasta ahora, es decir, en el supuesto tradicional, la hipótesis, la concepción que se ha tenido del conocimiento de forma tradicional, dice Kant, habitual hasta el momento, se piensa que, en primer lugar, que el papel fundamental del conocimiento lo juega el objeto. Es decir, que el conocimiento depende todo de los objetos. Si está el objeto dado, que determina nuestro conocimiento. Es decir, el conocimiento que este pequeño Homer tiene de las rosquillas depende íntegramente del objeto. Es decir, en este sentido, el propio sujeto sería transparente. Lo que haría el sujeto, el conocimiento, es simplemente reflejar el objeto tal y como es en sí. Sería una especie de espejo totalmente puro que refleja las cosas en sí. Así que en este caso, en supuesto tradicional, nuestro conocimiento dependería del objeto. Es decir, nosotros lo único que tendríamos que hacer es ser receptivos y el objeto pues, nos trasladaría toda la información que es necesaria. Claro, si esto es así, dice Kant, entonces no es posible conocer nada a priori de los objetos, efectivamente. Si todo nuestro conocimiento depende del objeto, independientemente de nuestro conocimiento, o dicho de una manera más brusca y menos rigurosa, antes de la experiencia, antes de que nosotros conociéramos, no podríamos saber nada. Nada puede ser a priori, se puede conocer a priori si el conocimiento depende del objeto. ¿Qué puedo conocer Homer a priori de las rosquillas si todo lo que sabe Homer de las rosquillas depende de las rosquillas? Pues nada. Necesita comprobar, ver las rosquillas para poder obtener de ellas todo el conocimiento. Claro, y esto dice, bueno, ¿y qué? Si esto ocurre así, bueno, pues ocurre que resulta que tanto la física como la matemática, como conocimientos teóricos, resulta que determinan a priori los objetos que les son dados. Del mismo modo que una cámara fotográfica determina a priori ciertos rasgos de todas las fotografías, que no dependerán de los objetos fotografiados en la propia cámara. Es decir, parece que nuestro conocimiento, que nosotros podemos conocer ciertas cosas a priori, y esto no encaja bien con el supuesto tradicional, de que todo nuestro conocimiento depende del objeto. Sería como pensar que en una fotografía todas las características de la fotografía dependen de los objetos. Entonces, ¿cómo podríamos explicar que antes de hacer una foto ya sabemos con qué resolución va a salir, ya sabemos cuál va a ser el tipo de enfoque que va a tener? Es decir, ¿cómo podemos explicar que hay una serie de rasgos que conocemos a priori? La única explicación es que el supuesto tradicional falla, que no todos los rasgos de la fotografía, y en este caso no todos los rasgos de nuestro conocimiento, dependen de los objetos. Es decir, este supuesto tradicional fracasa. Porque efectivamente la revolución de las matemáticas y las físicas que las hizo ingresar en el seguro camino de la ciencia supone que hay algo que se determina a priori, que en todo conocimiento hay algo a priori, que el sujeto, que la razón no es transparente, la razón aporta algo. Intentemos, pues, por una vez, si no avanzaremos mejor, dice, en las tareas de la metafísica, si admitimos que son los objetos quienes deben regirse por nuestro conocimiento, lo cual concuerda mucho mejor con la deseada posibilidad de un conocimiento a priori de tales objetos, que debe establecer algo sobre ellos antes de que nos sean dados. Es decir, Kant plantea, dice, bueno, si el supuesto tradicional, según el cual
todo nuestro conocimiento depende de los objetos, o nuestro conocimiento se rige por los objetos, si esto no explica cómo es posible que nosotros determinemos a priori los objetos, cómo es posible que haya ciertos conocimientos a priori, entonces habrá que cambiar ese supuesto. Tal vez la relación en la que estén el objeto y el sujeto aquí, ¿verdad?, no sea correcta. Y plantea acá la siguiente hipótesis. Dice, a ver si lo que resulta es que en vez de que ser el objeto el que determine nuestro conocimiento, no vaya a ser que la relación sea al revés, que sea nuestro conocimiento o ciertos rasgos estructurales de nuestro conocimiento, de nuestra forma de conocer, determina al objeto, ¿eh?, tal y como nosotros lo conocemos. Es decir, no vaya a ser, ¿verdad?, que nuestro conocimiento, es decir, que la estructura de la cámara de fotos, en este caso la estructura de nuestra razón, tenga ciertas características que determinan las fotografías, es decir, que determinan los objetos tal y como son conocidos. En este caso, no aparece en el texto de Kant el ejemplo, pero podemos ver el caso de la relación de causa y efecto. Como decía Hume, yo no obtengo a partir de la experiencia la relación, la noción de causalidad, porque la causalidad supone que dos objetos, dos fenómenos están conectados de manera necesaria y siempre. Y yo no tengo ninguna percepción que pueda garantizarme que algo va a ocurrir siempre. Mis percepciones particulares solo me garantizan que las cosas han ocurrido aquí y ahora, pero no con necesidad. Cuando yo digo que una cosa causa a otra, estoy utilizando un concepto de causa que no obtengo de la experiencia, sino que es una característica de mi manera de comprender y de conocer y de pensar la experiencia. De alguna manera yo ya parto de la estructura de la causalidad, parto del prejuicio, o como diremos después de manera más técnica, del juicio sintético a priori, de que todos los acontecimientos que yo observe van a tener una causa. Armado con ese principio, que llamamos el principio de causalidad, observo la experiencia. Y cuando compruebo que un fenómeno, en este caso un martillazo, precede a un moratón en el ojo, pues enseguida aplico esa estructura que es previa a la experiencia, que es independiente y que por lo tanto es a priori, la aplico y entonces afirmo que una cosa causó a la otra. Por lo tanto, cuando digo que algo, que un martillazo causó una lesión en el ojo de Lenny, estoy determinando lo que he visto a partir de cierta estructura que es independiente de la experiencia, que es a priori. Utilizando el ejemplo que venimos usando de la cámara de fotos, efectivamente, la cámara de fotos determina la fotografía en la medida en que tiene cierta estructura. Si esto fuera así, si esta hipótesis, es decir, según la cual los objetos, tal y como los conocemos, se rigen por las condiciones que imponen nuestra forma de conocer, nuestro conocimiento, entonces sí que sería posible establecer algo sobre los objetos antes de que nos sean dados. Es decir, esta hipótesis de Kant tiene la ventaja de que es compatible con la teoría de que el conocimiento teórico de las ciencias determinan a priori sus objetos. Fijaos cómo ha organizado Kant en lo siguiente. La crítica, vamos a tratar de sintetizarlo. Es decir, el supuesto tradicional dice que todo conocimiento depende de los objetos. Sin embargo, el conocimiento, por definición, hemos visto que es una actividad de la razón según la cual la razón determina a priori, según sus propias estructuras, los objetos que le son dados. Del mismo modo que una cámara de fotos determina a priori las fotografías según las características de su propia estructura. Bien, como el supuesto tradicional no permite explicar cómo es posible saber a priori cosas de los objetos y por lo tanto no permite explicar la ciencia, porque tanto en la física como en la matemática establecemos ciertas cosas a priori que determinan a la experiencia y no al revés, como hemos visto en los párrafos anteriores, habrá que entonces que pensar si no es que ese supuesto tradicional está mal planteado y en realidad lo que ocurre es que es nuestro conocimiento el que depende del objeto. Es decir, esta es la hipótesis que plantea Kant. Este giro o a esta revolución la llamamos el giro copernicano porque Kant utiliza para explicarlo o la ilustra con lo que hizo Copérnico en astronomía. Kant piensa que de alguna manera ese cambio, esa inversión en el método, en vez de suponer que todo depende del objeto, ¿verdad?, que todo nuestro conocimiento depende del objeto, se pasa a suponer que es el objeto el que depende del conocimiento. Él ve que hay cierta analogía con lo que hizo Copérnico. Leemos el texto donde establece esa analogía con Copérnico. Dice Kant, aquí sucede exactamente lo mismo que con los primeros pensamientos de Copérnico.
quien, no pudiendo explicar los movimientos celestes, si suponía que todo el ejército de estrellas giraba alrededor del observador, intentó una explicación mejor haciendo girar al observador y dejando, por el contrario, las estrellas en reposo. Dice, efectivamente, Copérnico, o sea, ahí es importante para no confundirse, Kant no le interesa aquí la astronomía. Lo de Copérnico simplemente es un ejemplo a título ilustrativo de lo que está pretendiendo hacer Kant. De cómo a veces un cambio en la manera de pensar o en la manera de ver las cosas puede suponer un avance. En el caso de Copérnico, un cambio que más que no es obvio. Pero aunque no sea obvio, hay que intentarlo a ver cuáles son los resultados. En el caso de Copérnico dice, bueno, al parecer todo apunta, cualquiera diría que es el Sol el que se mueve y el espectador está en la Tierra quieto. Sin embargo, con esto no era capaz, a partir de ese supuesto, no era capaz Copérnico de explicar ciertos movimientos celestes que no encajaban, ¿verdad?, con ese supuesto. Entonces dice, bueno, aunque no sea obvio, aunque no sea evidente, aunque sea distinto de lo que yo veo, voy a ver, pensaría Copérnico, si cambiando la manera de plantear el asunto, pues los cálculos salen mejor. Entonces, efectivamente, piensan que no vaya a ser que sea el Sol, ¿verdad?, el que se está quieto y el observador es el que se mueve alrededor del Sol. Claro, a partir de este supuesto resulta que los cálculos y las observaciones, las predicciones salen mucho mejor, lo cual es también un indicativo de ese éxito, es un indicativo de un argumento a favor, ¿verdad?, de que esa puede ser la hipótesis correcta. Kant pretende hacer algo semejante, como hemos visto. El supuesto metafísico tradicional decía que, según este supuesto metafísico tradicional, el objeto determina al sujeto. Es decir, de alguna manera el sujeto conoce los objetos tal y como son en sí, el sujeto es transparente, no impone ninguna condición, ni ninguna estructura, ni nada, simplemente recibe toda la información que procede tal cual del objeto. Claro, esto resulta que no encaja bien con lo que observamos, porque lo que observamos es que las disciplinas como la matemática y la física se convierten meramente científicas cuando precisamente empiezan a determinar sus objetos a priori, que en vez de partir de la experiencia para sacar de ahí conocimiento, lo que hacen es al revés, construyen a priori ciertas estructuras o imponen ciertas condiciones que luego se aplican a la experiencia. Es decir, claro, este supuesto tradicional no explica eso, cómo es posible cierto conocimiento a priori y por lo tanto no explica cómo es posible la matemática y la física. Sin embargo, Kant dice, bueno, aunque no sea una cosa evidente, vamos a probar a ver si cambiando la relación, los términos de esa relación, tenemos resultados mejores. Y efectivamente, si suponemos que es el sujeto que está constituido según cierta estructura y según ciertas condiciones, es decir, que el sujeto no es transparente, sino que impone cierta estructura, si no va a ser el sujeto quien determine al objeto. Claro, entonces esto sí que explicaría el conocimiento a priori, puesto que porque podemos saber a priori algo sobre todos los objetos, a saber, aquello que impone el propio sujeto, igual que en la cámara de fotos, respecto a la cámara podemos saber a priori cosas de todas las fotografías y es lo que impone la propia estructura de la cámara. Yo como sujeto impongo ciertas condiciones, como esas condiciones puedo conocerlas antes de la experiencia porque dependen de mí, no de la experiencia, entonces es posible cierto conocimiento a priori. En este sentido, esta hipótesis explicaría cómo son posibles la matemática y la física como ciencia y daría, digamos, cierta verosimilitud a la posibilidad de que la metafísica sea ciencia, puesto que la metafísica, en caso de poder ser ciencia, tiene que ser una ciencia totalmente a priori. O sea, la hemos definido al principio de todo como una disciplina que prescinde totalmente de la experiencia, que es total y absolutamente a priori, y por lo tanto exige que sea posible saber algo a priori. Así que tiene Kant ya establecida esta hipótesis y de alguna manera lo que nos dice es que, al igual que Copérnico tuvo éxito con esos resultados, él pretende que esa hipótesis explique también ciertas cosas, lo cual es una garantía de que pueda ser verdadera. Continúa Kant en un fragmento un poquito más complejo que vamos a encontrar en este párrafo 11. Dice, así pues, en metafísica podemos hacer un intento semejante en lo que respecta a la intuición de los objetos. Vamos por partes. En primer lugar, ¿cómo aplicamos este giro copernicano en la metafísica? En primer lugar, lo que hay que plantear es que, en términos generales, lo que plantea el giro copernicano es que en vez de que el objeto determine al sujeto, es el sujeto quien determina los objetos. Es el sujeto quien, a partir de las condiciones de su propia estructura, pues impone
en fin, esas relaciones a los objetos. Dice, y en primer lugar lo hacemos respecto a la intuición de los objetos. Es decir, que ya está hablando que dentro del sujeto tenemos que distinguir algo que es la intuición. ¿Y qué es la intuición? La intuición es la capacidad de nuestra sensibilidad y de nuestros sentidos para ser afectados. Es decir, la intuición es lo que hacemos cuando vemos sin pensar. Es la capacidad para recibir información visual, para recibir información táctil. Es decir, es la capacidad que tenemos de recibir información del exterior. Eso es nuestra intuición, lo que hace nuestra sensibilidad. Dice, respecto a la intuición de los objetos, dice, si la intuición debiera regirse por la naturaleza de los objetos, entonces no puedo comprender cómo se puede saber algo a priori de tal naturaleza. Dice, claro, si todo lo que intuyo dependiera del objeto, si mi intuición dependiera del objeto, no podría saber nada respecto a ninguna de mis intuiciones. Pero dice, pero las intuiciones determinan a los objetos en cuanto a objetos de los sentidos de representaciones. Es decir, que la sensibilidad tiene también cierta estructura que se impone a todas nuestras intuiciones. Luego veremos, cuando avancemos en el estudio de Kant, que esas condiciones que impone la sensibilidad a todos los objetos que intuimos o que experimentamos, a todas nuestras sensaciones, son el tiempo, para el caso de nuestras intuiciones internas y externas, y el espacio para las intuiciones externas. Pero, efectivamente, yo puedo decir que cualquier intuición que yo tenga, decir que se dará en el tiempo. ¿Cómo puedo decir eso a priori? Pues efectivamente porque el tiempo es una condición de la sensibilidad que determina los objetos a priori, en cuanto a representaciones. Dice, pero si el objeto, como objeto de los sentidos, se rige por la naturaleza de nuestra facultad de intuición, entonces puedo figurarme perfectamente esa posibilidad. Es decir, lo único que vamos haciendo es lo que hemos dicho en general del sujeto respecto al objeto, vamos diciéndolo en particular respecto a todas las facultades del sujeto. Lo que puede hacer, una de las cosas que puede hacer el sujeto respecto al conocimiento es intuir. Pero la intuición no basta. No basta solo recibir información, sino que esa información hay que pensarla. Un fenómeno, algo que yo intuyo, algo que experimento mediante la sensibilidad, en este caso pongamos por la vista, no es suficiente, abrir los ojos para ver una mesa. Necesito, por ejemplo, tener el concepto de mesa. Alguien que carezca del concepto de mesa simplemente verá cualquier otra cosa, pero no podrá decir eso es una mesa. Igual que no puedo decir que es un... No puedo decir, si veo al sol, no puedo decir que es una estrella si no tengo el concepto de estrella. Podría un hombre primitivo pensar que es un dios o cualquier otra cosa, pero si no tiene el concepto de estrella, tal y como lo tengo yo, pues no puede ver una estrella allí. Entonces, aparte de la intuición, hay algo más. Y ese algo más tiene que ver con el entendimiento, es decir, con la capacidad para pensar, es decir, para aplicar conceptos. Entonces, del mismo modo que nuestra intuición no está determinada por el objeto, sino al contrario, la forma común de todos los objetos que podemos intuir viene determinada por la sensibilidad, también en cuanto a los conceptos ocurre lo mismo. Dice, puesto que no puedo quedarme con esas intuiciones, si han de llegar a ser conocimientos, es decir, conocimiento exige algo más que los sentidos, exige poder pensar con conceptos, eso que intuimos, sino que además debo referirlas en tanto que representaciones a algo como objeto, es decir, si yo me limitara a la intuición, simplemente vería un montón de formas y figuras y colores moviéndose, no podría ver objetos. Necesito tener el concepto de objeto, como luego veremos, el concepto de sustancia. Necesito poder pensar eso que veo o eso que siento para poder comprenderlo y para poder tener una experiencia objetiva. Dice, debo referirlas en tanto que representaciones a algo como objeto que debo determinar mediante aquellas, entonces puedo suponer o bien que los conceptos mediante los cuales establezco esta determinación se rigen también por el objeto, y entonces me hallo de nuevo en la misma dificultad sobre el modo como pueda yo saber en él algo a priori. Efectivamente, si nuestro pensamiento, si los conceptos con los que pensamos todos los objetos de la experiencia dependen de los objetos, no puedo saber nada a priori. Sin embargo, por ejemplo, tengo el concepto de causalidad, tengo el concepto de sustancia, que son conceptos que no dependen de la experiencia, sino que son a priori. Si puedo conocerlos a priori y puedo saber a priori que todo objeto tiene una causa, es porque esos conocimientos dependen del entendimiento. Y aquí simplemente Kant está particularizando, está hablando lo que vale del sujeto en general. El sujeto impone ciertas condiciones al objeto. ¿Esto en qué se concreta? Bueno, se concreta en que en la sensibilidad se imponen ciertas condiciones, nosotros sabemos que son el espacio y el tiempo, y en el entendimiento se imponen también ciertas condiciones que sabemos nosotros que son las categorías, como luego desarrollaremos.
Dice, o bien supongo que los objetos, o lo que es lo mismo, la experiencia en la que solo son conocidos como objetos dados, se rige por esos conceptos, efectivamente. Si la experiencia es la que se rige por nuestros conceptos, sí que se entiende que yo puedo decir a priori que todos los objetos tienen una causa, que todo acontecimiento tiene una causa. ¿Por qué? Porque el tener una causa o no tenerla es algo que depende del entendimiento, es la forma bajo la cual el entendimiento piensa y comprende cualquier fenómeno que se le presenta. Por lo tanto, es el equivalente a la maquinaria de la cámara de fotos. Dice, pues la experiencia misma es un modo de conocimiento que exige entendimiento. Dice, y entonces veo enseguida una explicación más sencilla, pues la experiencia misma es un modo de conocimiento que exige entendimiento, cuya regla debo suponer en mí a priori. Es decir, toda experiencia es experiencia de objetos, y solo puedo entender por objeto algo que es una sustancia, que está sometido al principio de causalidad, etc. Es decir, yo sé ya muchas cosas sobre los objetos independientemente de que lo pueda ver o no. Y si eso lo sé, es porque todos esos conocimientos a priori, independientes de la experiencia, dependen de mí como sujeto, en este caso de mi entendimiento. Incluso antes de que me sean dados los objetos, dice, y que es expresada en conceptos a priori por los que se han de regir necesariamente todos los objetos de la experiencia y con los cuales deben concordar, efectivamente, las características, las condiciones, la estructura de mi entendimiento se aplica a toda mi experiencia, puesto que toda mi experiencia debe ser pensable por mí. Por resumir esto de una manera lo más fácil y simple posible. Es decir, el sujeto determina el objeto, porque el sujeto tiene cierta estructura. Esa estructura del sujeto consiste en que, por un lado, todo conocimiento necesita de la sensibilidad. No hay conocimiento si no hay sensibilidad, si no hay experiencia, si no hay información que procede acerca de los sentidos. A eso que hace la sensibilidad, a ese sentir, lo llama Kant intuir. Y efectivamente, la intuición determina a los objetos que intuye en la medida en que la sensibilidad tiene cierta estructura que impone. Igual que la cámara de fotos, la lente impone cierta estructura también a todas las fotografías. Pero además, no solo basta la sensibilidad para que haya conocimiento, como por ejemplo podría decir un empirista, sino que es necesario además el entendimiento. Eso que intuimos, nuestras sensaciones, han de poder ser pensadas por nosotros mediante conceptos. Y resulta que el entendimiento también tiene cierta estructura que se impone a todos los objetos que intuimos mediante la sensibilidad. Por fin, dice Kant, dice respecto a los objetos que son meramente pensados por la razón, pueden ser dados, dice, pero que no pueden ser dados en ningún momento en la experiencia, al menos tal como la razón los piensa. Los intentos de pensarlos, pues al menos han de poder ser pensados, proporcionarán una magnífica piedra de toque de lo que proponemos como el nuevo método del modo de pensar, a saber, que solo conocemos a priori de las cosas aquello que nosotros mismos ponemos en ella. Es decir, Kant dice, desde el punto de vista del sujeto, desde la parte del sujeto, podemos distinguir entre la sensibilidad, el entendimiento y la razón. Dice, resulta que la razón es capaz de pensar en ciertos objetos que no pueden sernos dados en la experiencia. En esto se diferencia de la intuición. La intuición nos ofrece el contenido de nuestra sensibilidad, los conceptos como causa y sustancia, por ejemplo, se pueden aplicar a todos los fenómenos que experimentamos. Sin embargo, hay ciertos objetos que la razón, que la razón piensa y que no pueden ser referidos a ninguna experiencia. Por ejemplo, sin ir más lejos, el concepto de Dios. Que el concepto de Dios es el concepto de un objeto que no puede ser notado en la experiencia, que no está en el espacio ni en el tiempo, que no es material, que no es físico, que no puede ser, ¿verdad? No puede ser objeto de ningún experimento. Por lo tanto, ese concepto sería un concepto metafísico, que está más allá de toda experiencia posible. Entonces dice Kant que en ese sentido, respecto a esos objetos son totalmente independientes de la experiencia, los intentos de pensarlos proporcionarán una magnífica piedra de toque. Es decir, podemos probar nuestro método nuevo con esto, ¿verdad? Dice, con el método de pensar, a saber que solo conocemos a priori de las cosas lo que nosotros mismos ponemos en ella. Entonces, este tipo de objetos metafísicos, el caso de, por ejemplo, sería el alma, la libertad humana, Dios, la inmortalidad, este tipo de cuestiones que están más allá de toda experiencia, nos van a servir para poner a prueba el principio que hemos establecido. ¿El principio que hemos establecido cuál es? Que aquello que conocemos a priori de las cosas es precisamente lo que nosotros ponemos en ellas. No podemos conocer a priori de las cosas nada que dependa de ellas. En ese sentido, si la metafísica tiene que ser un conocimiento totalmente a priori, ¿verdad? Porque está absolutamente alejado, ¿verdad? Es independiente de la experiencia, pues tiene que ser compatible con esto.
Todo lo que podamos conocer en metafísica tiene que depender exclusivamente de lo que nosotros ponemos. Y a ver si con esto, en los próximos párrafos, es posible, ¿verdad?, defender que la metafísica es una ciencia, o por el contrario, a partir de aquí tenemos que defender que la metafísica es imposible que sea una disciplina científica.